Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. En esta mañana santa nos encontramos otra vez. Es un placer saber que están ahí, que nos escuchan y que comparten el Evangelio con otras personas. Les recordamos una vez más, compartan este canal, suscríbanse, denle like y denos sus recomendaciones. Además, en los comentarios pueden escribir sus intenciones, aquello por lo que quieren que recemos, alguna pregunta particular que contestar o cualquier cosa como esa. Y lo agradecemos en el alma porque nos ayuda a mejorar nuestro canal. Estamos celebrando la Eucaristía del miércoles dentro de la octava de Pascua. El tema de esta Eucaristía podría ser: sus ojos no fueron capaces de reconocerlo. Y ya ese título es muy sugestivo y nos va a llevar al Evangelio con la idea de que podamos nosotros reconocer de verdad al Cristo de la gloria. La primera lectura sigue estando tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, esta vez en el capítulo 3, versos 1 al 10. Ya sabemos, San Lucas escribe uno de los 4 evangelios. San Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas fue compañero de Pablo. A veces suelo decir que era su discípulo, pero realmente eran colegas. Aunque Pablo es el gran maestro, todos los demás básicamente somos sus discípulos. Y su fiesta, la fiesta de San Lucas, se celebra el 18 de octubre. Esta fiesta recoge los mejores momentos de la vida de este santo varón. De una forma u otra, todos hemos tenido contacto con el Evangelio según San Lucas y con los Hechos de los Apóstoles, y siempre hemos dicho que el Evangelio narra la vida y la obra de Jesús, y los Hechos de los Apóstoles narran la vida y la obra de la primera iglesia. Entonces Lucas recoge bien ambas cosas. Sin embargo, conocemos sus evangelios y sus escritos, pero poco conocemos de él. Es importante descubrir que Lucas tiene una obra, una gran obra que ofrecernos, y este santo varón tiene una biografía. Según el testimonio de San Eusebio, de Tertuliano, de San Ireneo, Lucas es de origen pagano, Lucas no era judío. Algunos escritores de los primeros siglos narran que Lucas era un sirio de Antioquía, que fue médico, eso lo sabemos, que fue discípulo de los apóstoles y que era muy cercano a Pablo. Fuentes bíblicas garantizan que eran compañeros de viaje. Lucas le asistía hasta que tuvo lugar el martirio del apóstol en Roma. Estudiosos dicen que su fallecimiento fue aproximadamente para los años 84, en Beocia. La época en la que se escribe la obra de Lucas también es interesante. Primero hay que tener claro que no solo es autor del Evangelio, ya lo dijimos, sino que también escribe el libro de los Hechos, y eso fue aproximadamente en el año 63 después de Cristo. La obra lucana se sitúa más o menos en los años 60 y los años 62 después de Cristo. Esta data, esta fecha, se lleva considerada la existencia de fuentes históricas en la escritura misma de Lucas, y como son los testigos oculares y diferentes narraciones que, gracias a la cercanía temporal del hecho, porque está cercano a todo lo que ocurrió, tienen una mayor veracidad. La obra de Lucas es caracterizada porque definitivamente nos trae al Dios de la misericordia. Lucas, como autor, transmite a un Jesús muy cercano con los pecadores, con los enfermos, con los pobres, con los necesitados, y se puede decir que toda su obra refleja a Jesús como el Hijo de Dios que vino a salvar lo que estaba perdido. Podemos verlo en Lucas 19:10. Esta obra de Lucas entonces también es la obra de la infancia de Jesús y de tantas otras cosas más que se pueden ir añadiendo de este santo varón. Un hombre de Dios, un hombre cercano a Pablo, un hombre que predicó la palabra y que dejó escrito los datos más importantes para que nos ayuden a nosotros, reconociendo que la Biblia misma dice que no todo lo que Jesús hizo y dijo está escrito en ella, sino que estas poquitas cosas se escribieron para el bien de todos, para la salvación de todos, para que creamos en Cristo y así trabajemos por la salvación de nuestras almas. Bueno, pero vamos de lleno a las lecturas de hoy.
La primera lectura, dijimos ya, tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 1 al 10. Es una narración muy interesante. Pedro y Juan subían al templo. Era la oración de la hora nona. De momento que encontraron nada nuevo, porque había muchos limosneros, muchos lisiados, muchos enfermos, mucha gente pidiendo limosna, como pasa todavía hoy, muchos por necesidad, otros por poca vergüenza, otros por rutina y tradición, por la razón que sea. Había mucha gente allí pidiendo limosna. Se topan específicamente con un lisiado de nacimiento y ahí vemos una verdadera necesidad. Ahí no es cuento de camino, lisiado de nacimiento, eso le tocó. Este hombre lo traían otros, lo colocaban allí a la puerta del templo para que él pidiera limosna. Es interesante que la puerta del templo se llamaba La Hermosa. Y él pedía limosna allí todo el día o el tiempo que lo dejaran allí. Cuando vio que Pedro y Juan entraban, él les pidió limosnas. Pero Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo, o sea, contemplándolo, viéndolo y dándose cuenta que aquel hombre de verdad necesitaba la limosna, pero definitivamente le hacía falta algo más. Dice la palabra que Pedro clavó sus ojos en él. Perdón, al revés, que él clavó sus ojos en ellos, él los miró, se los vio por dentro, los vio hasta el corazón. Y es como los vio tan fijos, pensó, estos me van a dar algo mucho importante. Y Pedro le dio algo mucho importante, lo mejor, lo más que tenía para dar. Primero se sinceró, que es lo más importante de una buena comunicación. Mira, yo no tengo dinero, realmente plata y oro, pues de verdad yo no tengo. Ahora, yo sí tengo algo. Y lo que tengo sí te lo voy a dar. En nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Fíjate que lo que le está dando no es la curación de su enfermedad. Lo que le está dando es a la persona de Jesús el Nazareno. Es al Cristo de la gloria. El que te puede sanar no soy yo. Yo estoy aquí en su nombre, pero el que te puede sanar es el Cristo de la gloria. Yo te presento a Jesús. Si tú lo aceptas, Él te dará la limosna más necesaria en tu vida. Te sanará de tu enfermedad. Ese es el quehacer de la iglesia. Ese es tu quehacer en tu casa y en tu familia. Darle a la gente no necesariamente lo que están pidiendo, o lo que creen merecer, o lo que les gusta más, o lo que les conviene para sus planes personales. Darle a la gente lo que necesitan, al Cristo de la gloria en sus vidas. Y entonces ese Cristo habitando en su corazón ya les dará todo lo demás. Recuerden esa frase que solemos repetir casi todos los días. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Entonces, una vez que estos le dicen a este santo varón, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesucristo, levántate y anda. Agarrándolo de la mano, o sea, es la comunidad, ayudándole, no dejándole solo, no es dándole una peseta por el cristal del vidrio del carro medio bajado y yéndose corriendo para la próxima luz, no, es ayudándole, incorporándole, dándole la mano, lo agarraron de la mano derecha y lo incorporaron. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos al templo por su pie. Si escuchaste, ¿verdad? Entró con ellos al templo por su pie. Si me dieron a Jesús, voy al encuentro con Jesús. Lo que me dieron no fue que ahora puedo caminar y me voy a caminar por los caminos del mundo, a vivir lo que no viví, a pecar lo que no pequé. Lo que me dieron fue a Cristo. Voy a la casa de Dios, a la casa de papá, a agradecerle, a alabarle, a bendecirle, a glorificarle, a reconocerle como mi Dios, a caminar para Él, a danzar para Él. Todo lo que tengan que hacer solo en el nombre del Cristo de la gloria. El pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta que era el que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Todo este sentimentalismo, este quedar estupefacto, si no produce una conversión, es espectáculo, es sentimiento, no tiene sentido. Si produce una conversación
momentánea por el evento que se dio, igual es inútil. Tiene que producir una conversión verdadera, corazón adentro y permanente, para nunca más apartarse de los atrios de la casa del Señor. Fíjate, el salmo responsorial que tenemos hoy es de Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Hermano, te está invitando, tienes ya que estar buscando al Señor. Este encierro, esta situación que nos está pasando, todo esto tiene que llevarnos a buscar de corazón al Señor. Eso sí, búscalo donde está, donde realmente lo puedas encontrar, donde te pueda llevar a esa vida sacramental que te garantiza un verdadero proceso de salvación. Tienes que buscar al Señor, darle gracias, invocar su nombre, conocer sus hazañas y dárselas a conocer a todos los pueblos, cantarle al son de instrumentos, hablar de sus maravillas. Esa primera estrofa ya te dice básicamente todo lo que un converso que busca al Señor de corazón y lo encuentra tiene que hacer el resto de su vida sin olvidar su alianza y el juramento que nos dejó. El Evangelio de hoy es bastante largo, muy interesante y tenemos realmente que ponerlo en práctica, pero tiene una enseñanza bastante compleja. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cristo muere en la cruz y estos dos discípulos, Jesús tenía 12 apóstoles, pero unos 72 discípulos, quién sabe cuántos más, cuántos menos, que de hecho en algún momento del Evangelio los envió de dos en dos. Pues entre estos están estos dos discípulos de los que nos habla el Evangelio de hoy. El Viernes Santo vieron a Jesús morir en la cruz. Sábado, como todo buen judío, esperó que su promesa se cumpliera, pero no se cumplió según su concepto de vida. El domingo en la mañana estaban en el sepulcro o por lo menos escucharon que las mujeres dijeron, mira, resucitó el Señor, lo hemos visto, eso pasó, todo eso les pasó. Sin embargo, ¿qué pasó con ellos dos? ¿Qué pasó en el interior? Hay que hacer la historia lo más completa posible. Definitivamente no eran de Jerusalén. Parecería que serían de Emaús o algún otro pueblo cercano. Porque quizás o bajaron a Emaús para pasar la noche allí e irse a su pueblo o eran de Emaús. Digamos que eran de Emaús. Estaban en Emaús toda su vida trabajando en algo, en la carpintería, en la pesca, con las ovejas, trabajando en algo. Tal vez tienen sus familias, inclusive esposa e hijos, no lo sé. La cosa es que un día conocen a este Jesús de Nazaret, que varias veces pasó por allí, lo conocieron, se engancharon con él y lo siguieron. Ese día en la casa hubo un trauma porque vamos a seguir a Jesús. No, tú eres loco, ese es un loco, un impostor, ese tipo está mal de la mente, mira todas las cosas que hace, es bastante irreverente, rebelde, dice muchas cosas raras. No te vayas a seguir ese loco, vas a perder el tiempo. ¿Cuántos falsos mesías han llegado? Y mira, siempre nos engañan, no te vayas. No, que me voy. Dejaron el trabajo, dejaron la familia, dejaron todo lo que tenían, sus ovejas, todo lo que tenían lo dejaron y se fueron a seguir a Jesús. 2 años y medio, 3 años por lo menos lo siguieron. Están esperando la liberación de Israel. Están esperando el cumplimiento de todas esas promesas que Jesús les hacía. Estaban pegados de su baba, oyéndolo y creyéndole. Y de momento muere Jesús en la cruz. Pasa el viernes, pasa el sábado, pasa el domingo y ellos no han visto nada. Otros dijeron que Jesús resucitó, pero no dieron crédito a esa palabra porque ellos no lo habían experimentado. Ahí yo imagino que empezaron a hablar y a decir cosas. Mira para allá, es que mi mamá tenía razón cuando me dijo que no me viniera. Mira cómo él trató a la gente en el templo. Él le cayó a cantazos a la gente en el templo. Yo ahora me di cuenta porque él era muy amigo de la prostituta y del pagano. Él hacía amistad con mucha gente rara. Además, él tenía preferencia con Juan y eso como que no está bien en un grupo, en una iglesia, que hayan preferencias del pastor con una gente específica. Ya me doy cuenta que como que no era tan de verdad, tan auténtico. Oraba solo, se escapaba de vez en cuando, hacía cosas raras, sí, pero ahora me di cuenta, sí, definitivamente algo anda mal. Claro, no voy a negar que era un hombre probado, un profeta de palabra y de obras, pero había algo allí en su vida que no me convence y decidieron corriendo irse. Se fueron, abandonaron el barco, porque cuando el barco se está hundiendo, los ratones son los primeros en salir. Abandonaron el barco, se fueron, vámonos. No olvides un dato que puede ser importante.
La ciudad de Jerusalén está en la montaña, en lo alto. Si vas entonces, te vas de Jerusalén, tienes que bajar, tienes que descender, tienes que ir bajando. Vamos para Emaús, vamos bajando. Por lo tanto, estos alicaídos, depresivos, desconsolados, defraudados, desilusionados, estaban en el tope de la montaña con Cristo y lo abandonaron. Fueron bajando, fueron en bajada, fueron en picada, fueron en depresión, fueron en angustia, fueron en soledad. Iban en la tarde todo el día hasta la oscuridad de su día. ¿Por qué? Porque estaban abandonando a Jesús. Querían al Jesús de los milagros, a ese les gustó. El de la transfiguración, wow. El de las bodas de Caná y el vino, el agua convertida en vino, fantástico. El que levantaba a los leprosos, a los ciegos les daba la vista, no, ese Jesús les encantaba. El que les dio a comer pan de sobra, wow, fantástico. El que predicaba con poder, el que se peleaba con los judíos, no, ese Jesús sí. El de la cruz, no. El del sufrimiento, no. El de la muerte, no. El ausente, no. O sea, el Cristo de la gloria, sí. Gloria a Dios y aleluya. El Cristo del problema, no. El que muere en la cruz crucificado, coronado, despida, flagelado, insultado, escupido, lacerado, maltratado, más parecido a una piltrafa humana que a un ser humano, ese está difícil de tragar. Mejor nos vamos antes de que nos pase lo mismo. Olvídate, donde nos endulcen el oído y nos digan cosas más bonitas, más suaves, más emocionales, más sentimentalismo y de mayor prosperidad. Para allá es que vamos, porque aquí la cosa se pone difícil. Y se fueron, abandonaron a Jesús, se fueron en picada, abandonaron la verdad por un sentimiento, por una emoción, por un temor, por un miedo, por alguien que les endulzó el oído, o ellos dos uno con el otro, y se apartaron, formaron su propia secta y se fueron. Ok, van de camino. Eso sí se fueron, pero no pueden dejar de hablar de Jesús. No pueden dejar de reconocer que era un hombre, que era un profeta, que hizo signos, que hizo milagros. Bueno, alguna cosita no me cuadra todavía, pero hizo grandes cosas, definitivo. Nada raro, porque no se puede caminar solo por allí, porque hay delincuentes, atracan, matan. Se les acerca un tercero, me imagino que lo estudiaron, lo analizaron, se dieron cuenta que no era peligroso y le permitieron que caminara con ellos. Lógicamente, ellos de qué van hablando, de Jesús, y Jesús se incorpora a la conversación. Dice la palabra que ellos no lo reconocieron. Jesús se incorpora a la conversación y le pregunta, ¿de qué van hablando por el camino? ¿Qué conversación es esta que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron, quedaron locos. O sea, este tipo baja de Jerusalén como nosotros. Y él no sabe lo que pasó en Jerusalén. O sea, eso lo sabe todo el mundo. Eso es historia, pero brutal. Eso es viral. Eso está en todas las redes sociales. ¿Cómo es que este tipo no sabe lo que pasó en Jerusalén? Y entonces, definitivamente, le empiezan a contar lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. ¿Sabes? Nosotros estamos un poquito desilusionados porque esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día de todo esto y no ha sucedido nada. O sea, no resucitó, nos engañó. Bueno, las mujeres dicen, pero tú sabes cómo son las mujeres, así que no le vamos a hacer caso. Ellas dicen que sí que lo vieron, pero yo no entiendo cómo es que se les apareció a las mujeres y no se le apareció a Pedro. Como que eso a mí no me cuadra mucho. No, nos engañó, estamos defraudados, estamos tristes, estamos desconsolados. Mejor nos vamos a regresar a casa, allí nos van a humillar, nos van a vacilar, nos van a hacer bullying, se van a reír de nosotros, vamos a tener que empezar en cero, perdimos las ovejas que teníamos, el trabajo que teníamos, la vida que teníamos, lo dejamos todo. Mira, nos engañó, hemos fracasado definitivamente. Incluso las mujeres dicen que vieron una aparición de ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y hasta no ver, no creer. Si yo no lo veo, yo no lo creo. Esto significa que ellos se fueron antes de que Jesús se le apareciera de verdad a la Magdalena. Entonces Jesús les contestó, ¿qué necios? Ahí dice necios porque el Evangelio no puede soportar otra palabra grave.
Yo creo que les dijo algo más pesadito. Qué necios, qué torpes son ustedes para creer lo que dijeron los profetas. Ustedes tienen el testimonio de los profetas, ustedes conocen los profetas, ustedes conocen a Isaías. Isaías habló del siervo doliente de Yahvé, ustedes saben eso. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara en su gloria. Claro que era necesario. Lo leyeron en todos los profetas, lo escuchaban los sábados en la sinagoga. Quizás se lo predicaron a otra gente. Ustedes lo sabían en su corazón. Se dejaron engañar por el agazapado, por el demonio, por el que embrutece, por el puro sentimentalismo. Se dejaron engañar por la teología de el que tenga más, de la prosperidad, y olvidaron la pobreza del evangelio. Y entonces definitivamente se apartaron de la verdad por un sentimentalismo. Y entonces Jesús comenzó él personalmente a predicarles, comenzando por Moisés, siguiendo por todos los profetas. Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, para que supieran que sí sabía lo que pasó en Jerusalén, que sí conocía todas las escrituras, que sí las podía explicar, y que ellos eran unos tontos por haberse ido de la verdad, por cobardes, por miedosos y por estar buscando fortuna y suerte y prosperidad, cuando lo que tienen que buscar es salvación, conversión, liberación y la presencia de Jesús en sus vidas. La historia no termina ahí. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y Jesús simuló que seguiría adelante. Ellos, por su cuenta, lo apremiaron, le suplicaron: oye, quédate con nosotros porque atardece y el día va en declive. Es de noche no se puede, no se debe caminar, quédate con nosotros. Lo invitaron. Hermano, este es el momento. Invita a Jesús a que se quede contigo. Díselo: Jesús, quédate conmigo, quédate en mi casa, quédate encerrado en la casa con la familia. Jesús, quédate, celebra con nosotros la Pascua. Ven, quédate. Díselo, hermano, ahora mismo. En oración, pídele al Señor que se quede contigo, que se quede en tu casa, que le dé aliento de vida a ese hogar. Quédate con nosotros porque atardece y el día va en declive. Tal como ellos que iban en declive, en bajada, le pidieron que se quedara con él. Y entró para quedarse con ellos. Se sentaron a la mesa y Jesús tomó el pan. No le tocaba. Él era un transeúnte. Él se sobró para estar en esa mesa. No le tocaba tocar el pan ni bendecirlo ni nada. Tenía que esperar lo que le ofreciera. No. Él tomó el pan. Él pronunció la bendición, él lo partió y se lo dio diciendo, o sea, él celebró su segunda Eucaristía. La primera lo hizo en el día de la última cena y ahora, resucitado con los discípulos de Emaús como comunidad, celebra la segunda Eucaristía. Y cuando se celebró esa Eucaristía, a ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya Jesús había desaparecido. Te está gritando el Señor: ¿quieres encontrarme? ¿Quieres reconocerme de ahora en adelante? Búscame en la fracción del pan. Búscame en el sagrario. Búscame en la Eucaristía, donde me hago presente todos los días para salvación del mundo. Una vez que lo reconocieron, se dijeron uno al otro: ven acá, hermano. Con todas nuestras dudas, con nuestra cobardía, con todo lo mal que hicimos, con haber abandonado la iglesia verdadera, ¿acaso no nos ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Esa frase contiene más que eso. Ven acá, hermano. No nos ardía el corazón, porque fíjate en esto para que tengas cuenta antes de irte de la iglesia. Se encontraron, lo conocieron, estuvieron con él les predicó la palabra antes del Viernes Santo, creyeron en su palabra, lo siguieron, lo dejaron todo por él, eran buenos católicos. De momento, la muerte, y no pudieron con aquello, y lo abandonaron, se fueron. Pero por el camino se les volvió a aparecer. Los acompañó, les explicó la escritura personalmente, caminó con ellos y en ninguno de esos signos los reconocieron. Ni en la aparición, ni en la predicación de la palabra, ni en la amonestación, ni en el regaño que les dio. No pudieron reconocerlo en ninguno de los gestos que Jesús le dio en un principio.
Solo sentados a la mesa, solo en la Eucaristía, solo al comer la fracción del pan, lo pudieron reconocer. Les ardía el corazón. Dios no es un sentimiento. Dios es un estilo de vida en santidad. Es el estilo de vida en santidad. Puede arderte el corazón cuando estás por ahí cantando, alabando, bendiciendo, glorificando. Puede arderte el corazón, pero hasta que no experimentas convertirte tú en sagrario, experimentar tú al Cristo en tu vida y empezar a matar, a darle muerte al hombre viejo, al orgullo, a la vanidad, a la prepotencia, al protagonismo, al querer ser y aparentar, y en el momento en que no estás de acuerdo con algo que no te gusta, rápido salir, correr y fundar o meterte en otra fundación, definitivamente estás abandonando la verdad y estás abandonando al Cristo. No basta con que te arda el corazón. Tienes que comerte a Cristo vivo en la Eucaristía, y cuando te comes ese Cristo de verdad vuelves a la casa del Padre, porque ellos no querían que Jesús se fuera de noche. Sin embargo, una vez alimentados con el cuerpo de Cristo, volvieron en la noche, regresaron otra vez a Jerusalén, llegaron donde estaban los apóstoles y le dijeron: el Señor se ha aparecido, en verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y, lo más importante de todo, cómo lo habían reconocido al partir del pan. Otra vez, se levantaron en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros. 11, Judas ya no estaba, que estaban diciendo: en verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. O sea, esto es verdad. Y ellos pusieron un granito más con el testimonio de vida personal. Sumaron su testimonio al testimonio de la comunidad de la iglesia, para que de verdad creyeran que Jesús había resucitado, no solo para María, no solo para los 11, para todos los discípulos y todos los que en el mundo entero quieran creer en esa resurrección. Ellos contaron todo lo que les había pasado por el camino. Incluso supongo que el corazón les ardía, pero cómo lo reconocieron a la fracción del pan, al partir el pan en la Eucaristía. Hermano, volvamos a la casa del Señor. Vamos a quedarnos en su presencia. Dejemos que el amor de Dios permee nuestra vida y nos hable al corazón. Entrégale tu hogar, tu casa, tu familia, tus hijos, tu vida. Pídele, Señor, por tu poder, tócame, sáname, libérame, desátame, rompe cadenas, desbarátame. Hazme de nuevo, lléname con tu fuerza para que yo pueda salir de mi encierro, de mi pecado, de mi mentira, de mi doble vida. Yo pueda comerte vivo en la Eucaristía, volver a la casa de papá como el hijo pródigo, experimentar la misericordia y el perdón del Dios que vive y salir presuroso a proclamar que Jesús ha resucitado, que es el Señor de mi vida, que quiere sacarnos de nuestra parálisis espiritual y llevarnos a la libertad de los hijos amados de Dios. Busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás